características únicas del agua. La primera es que el agua va a ser líquida a temperatura ambiente. De hecho, el rango en el cual va a ser el agua va a encontrarse en estado líquido, del agua pura, claro, sin ningún tipo de disolvente, es entre 0 y 100 grados centígrados, lo cual es un rango, bastante amplio, permitiendo un gran margen para el desarrollo de la vida. Un amplio margen para el desarrollo de la vida. Esto es una diferencia importante respecto, por ejemplo, a otras sustancias que tienen un peso molecular parecido, que son parecidas al agua. Por ejemplo, tenemos el sulfuro de hidrógeno, SH2, o el dióxido de carbono, el CO2, que son gases a temperatura ambiente. Eso es debido a los puentes de hidrógeno que están manteniendo el agua cohesionada a pesar de esa elevada o relativamente elevada temperatura. El agua es también lo que se conoce como el disolvente universal. Eso porque tiene una capacidad de solución muy grande. Es el disolvente universal. Por supuesto, de sustancias polares. Ya que el agua es, como hemos comentado antes, un dipono, de modo que por un proceso que se llama solvatación va a arrancar los átomos, los iones, pueden ser moléculas de la red molecular cristalina en la que se encontraran, y van a rodearlo de sus moléculas de agua. Vamos a colocar un ejemplo aquí, manteniéndolo en disolución. Vamos a colocar, por ejemplo, el cloruro de sodio o sal común. Lo que va a hacer el agua es, al sodio, vamos a ponerlo más pequeño. Bueno, vamos a empezar con el cloro en grande, así. Este tamaño va el cloro, que si no luego no me cabe. Este para el sodio. El cloro es negativo. Voy a colocarlo aquí. Y el sodio es positivo, ¿verdad? Bueno, pues las moléculas de agua se van a disponer orientando con respecto al cloro su polo positivo y rodeando el ion cloro, el anión cloro en este caso, impidiendo que vuelvan a unirse formando el enlace iónico, de modo que permanecen en solución, en disolución. Y lo mismo ocurre, pero al contrario, en este caso, con el sodio. Las moléculas de agua van a rodearla de esta manera. Muy bien. Eso se conoce como solvatación, lo cual es muy importante, ya que si tenemos en cuenta que todas las reacciones químicas ocurren en el agua, se supone que los reactivos deben de estar disueltos. La disolución o solvatación de los reactivos para las reacciones bioquímicas, para que tengan lugar las reacciones bioquímicas. Una tercera característica, la formación. El agua forma una fina película superficial. Relacionado directamente, como hemos visto ya, con la tensión superficial del agua. ¿Que queréis ampliar esto un poquito más? No hay problema, yo he preparado un vídeo al que le podía echar un vistazo sobre tensión superficial. La cuarta característica es que el agua moja. Vamos a subrayar también esto, de disolvente universal. Y vamos, ya que estamos subrayando, vamos a subrayar para después tenerlo todo más claro en el PDF, que es líquida a temperatura ambiente y que forma una película superficial. Vale, el agua moja a la mayoría de sólidos, porque la mayoría de sólidos tienen componentes polares. Y eso supone que, de nuevo, los dipolos del agua van a adherirse
de hecho se llama así, fuerza de adhesión, va a adherirse a esas moléculas polares del sodio. Entonces hay una adhesión a moléculas polares. Y esa adhesión va a suponer también que va el agua a poder moverse, a introducirse entre todos los poros del sodio, incluso en contra de la gravedad. Eso es lo que se conoce, el movimiento del agua por poros finos, es lo que se conoce como capilaridad, al cual le he dedicado otro vídeo, también le podéis echar un vistazo. Una quinta propiedad, el hielo, directamente relacionada con la densidad del agua en estado sólido o líquido. El hielo flota en agua líquida. Y eso es algo realmente importante, aunque pueda parecer en principio irrelevante. ¿Por qué? Pues porque eso ha permitido que actualmente la Tierra no esté helada. ¿Por qué? Pues vamos a intentar verlo aquí. Si nosotros suponemos que esto es una cuenca oceánica, cuando las temperaturas bajan mucho, puede ocurrir que se congele parte de la superficie, pero como flota, esa superficie helada va a servir de aislante, de modo que vamos a tener un interior líquido, donde la vida puede continuar. Pensemos en lugar de una cuenca oceánica, pensemos en un lago de montaña en invierno. No se va a congelar totalmente, sino que va a quedar una parte líquida donde la vida puede seguir. Se aletarga y luego durante la primavera, cuando se derrita el hielo, de nuevo se renace. Entonces la vida sigue. Sin embargo, si lo que ocurre es que en este mismo caso, pero nos suponemos un universo paralelo en el cual el agua en estado cambia las propiedades del agua y el agua en el estado sólido sea, como le ocurre a la mayoría de sustancias, más densa que en estado líquido, se iría al fondo, precipitaría, se hundiría, mejor dicho. Y eso supone una congelación a partir del fondo, que se llama congelación desde el fondo. Y esa congelación desde el fondo supone que va a ir acumulándose el hielo al fondo, va a permanecer ahí, va a estar aislado por la capa que queda líquida del exterior, por lo tanto va a quedar congelado y en sucesivas heladas va a ir congelándose progresivamente ese lago, incluso ese océano. Pensad en glaciaciones pasadas, donde podrían haberse congelado todos los océanos y eso habría supuesto la congelación total de la Tierra. La última característica que vamos a ver, además ya que no me cabe aquí nada más, estoy haciendo esfuerzos sobrehumanos por ponerlo todo aquí, es que el agua es una excelente termorreguladora, precisamente por ese elevado calor específico y ese elevado calor de fusión. Va a suponer que el agua va a templar, por ejemplo, la diferencia de temperatura entre el día y la noche, o entre el invierno y el verano. ¿Cómo? Va a absorber todo el calor que está recibiendo durante el día, de modo que va a estar restando energía calorífica al medio, y por la noche, cuando no tengamos sol y por lo tanto no se está recibiendo tanta energía calorífica, va a emitir parte de esa energía al medio, de modo que va a templar, va a ayudar a la termorregulación. Esto lo podemos comprobar perfectamente si vamos a la playa. En la playa o en la costa, en la zona costera, las temperaturas suelen ser más templadas, no hay tanta diferencia entre el día y la noche, entre el invierno y los veranos, que en el interior. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante. No olvidéis darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.